Sientes el agua oscura rozar tu piel. Algo enorme se mueve bajo tus pies. No es un mito, no es leyenda. Durante millones de años, criaturas colosales gobernaron este planeta, y algunas podrían haber sido aún más grandes que cualquier monstruo imaginado. Quédate hasta el final y descubre qué acecha en las profundidades del tiempo. En la actualidad, ningún animal se compara con la colosal magnitud de la ballena azul, Balaenoptera musculus. Algunos ejemplares han superado las 200 toneladas y alcanzado longitudes cercanas a los 31 metros. Esta cifra la convierte en el ser vivo más grande del que se tiene registro. No obstante, a lo largo de la historia del planeta han existido criaturas enormes que teóricamente podrían haber competido por ese título. La misión es clara: examinar cuáles de esas bestias prehistóricas podrían haber rivalizado con la ballena azul en términos de tamaño. Entre los animales actuales, los cetáceos dominan con autoridad la categoría de megafauna. Incluso especies como la ballena jorobada superan fácilmente las 40 toneladas. Las ballenas esperma alcanzan cifras mayores y en casos excepcionales, los machos pueden rozar las 80 toneladas. Aún así, siguen siendo pequeñas frente al récord de la ballena azul. Investigaciones como las del científico Joe McCurry han documentado ejemplares que alcanzaron los 31 metros de longitud con un peso estimado entre 200 y 216 toneladas. Esto la coloca en una liga propia, fuera del alcance de otras ballenas gigantes como la de Groenlandia o la franca del Pacífico Norte, cuyos pesos máximos rondan las 142 y 127 toneladas respectivamente. Un descubrimiento que generó mucho interés fue el de Perucetus colossus, una especie extinta del cetáceo descrita en el 2023. Al principio se pensó que este animal podía haber superado las 300 toneladas, lo que habría significado un nuevo récord. Sin embargo, estas cifras se obtuvieron utilizando una técnica llamada fraccionamiento esquelético, cuestionada por su amplio margen de error. Modelos más precisos, basados en volumen, redujeron su estimación a menos de 100 toneladas. A pesar de su tamaño notable, no alcanza el nivel de una ballena azul adulta. Con los cetáceos descartados como contendientes serios, es necesario voltear hacia otros grupos. Los saurópodos, dinosaurios herbívoros de cuello largo, fueron los vertebrados terrestres más grandes conocidos. El Argentinosaurus, por ejemplo, pudo haber pesado entre 80 y 90 toneladas, aunque impresionantemente esta cifra aún queda corta en comparación con los ejemplares más masivos de la ballena azul. Uno de los casos más intrigantes es el de Brujatcayosaurus, conocido también como Fangorn. Sus restos fueron hallados en India, pero desaparecieron antes de ser estudiados a fondo. Según estimaciones basadas en una tibia de 2 metros, su peso habría rondado las 110 toneladas. El problema es que todo se basa en un único hueso, perdido hace décadas, lo que deja grandes dudas sobre su veracidad. Sin pruebas concluyentes, no se puede considerar un competidor legítimo. En el mundo marino prehistórico, el Otodus megalodon aparece como un aspirante importante. Este tiburón gigantesco podía medir hasta 20 metros y algunos estudios le asignan pesos de más de 120 toneladas. Su mordida era descomunal, siendo uno de los depredadores más temibles de la historia. Sin embargo, su cuerpo era mucho más estilizado que el de una ballena azul, lo que limitaba su masa corporal total. Pero hay otro grupo que merece atención: los ictiosaurios, reptiles marinos que habitaron los océanos durante el Mesozoico. El Shonisaurus popularis es uno de los más conocidos, con ejemplares de hasta 15 metros y 30 toneladas. Un hallazgo reciente de una vértebra de 30 centímetros
sugiere que pudo haber habido individuos de hasta 20 metros y 70 toneladas. Otros fragmentos, como los del Yunnan gigante, indican tamaños similares al de una ballena esperma. Otro género destacado es Ichthyodlitan sensu, identificado a partir de 3 fragmentos mandibulares encontrados en el Reino Unido. Las proporciones de estos restos sugieren longitudes de 20 y 25 metros, y uno aún sin publicar apunta a un tamaño de hasta 29 metros. Como suele suceder con fósiles incompletos, calcular su masa corporal con precisión resulta complicado. A partir de comparaciones con otros ictiosaurios, los expertos estiman que estos animales podían pesar en promedio unas 80 toneladas, con casos excepcionales que podrían superar las 120. Esta cifra los coloca muy cerca de la ballena azul, especialmente si se considera que algunos especímenes aún estaban creciendo al morir. La posibilidad de que un Ichthyotlitan alcanzara las 150 toneladas no es descartable, sobre todo si se consideran restos como el fragmento mandibular conocido como O. colossus, un 30% más grande que el holotipo original y perteneciente a un individuo juvenil. Utilizando un modelo conservador para extrapolar sus dimensiones, se estima que el O. colossus habría medido alrededor de 29,3 metros y pesado cerca de 175 toneladas, aunque todavía por debajo del récord documentado de la ballena azul. Este valor sugiere que su dominio en términos de tamaño podría no ser tan absoluto como parece, especialmente si se recuerda que la mayoría de las ballenas azules antárticas adultas pesan alrededor de 120 toneladas y solo unos pocos ejemplares conocidos han superado las 200. La paleontología ha dejado claro que es poco probable que los fósiles descubiertos hasta ahora representen a los ejemplares más grandes de su especie. Es casi seguro que existieron Ichthyotlitan incluso más voluminosos que el O. colossus. Aplicando la misma lógica estadística que se usa para las ballenas modernas, donde el ejemplar más grande supera en un 66% al promedio, se puede plantear que un ictiosaurio completamente desarrollado podría haber alcanzado cifras cercanas a las 290 toneladas. Esa posibilidad cambia por completo la visión que se tiene sobre los límites del gigantismo animal. Aunque la ballena azul sigue siendo, según la evidencia concreta, el animal más grande conocido, los fósiles fragmentarios de algunos reptiles marinos abren la puerta a la idea de que, en algún rincón del registro geológico, existió un coloso capaz de superarla. Comparar a la ballena azul con los gigantes prehistóricos no solo exige medir proporciones físicas, sino aplicar un rigor científico que va mucho más allá de las cifras. El mayor desafío reside en la naturaleza fragmentaria del registro fósil. Mientras los cetáceos actuales cuentan con miles de ejemplares estudiados y datos verificados, los animales extintos presentan un panorama incompleto, erosionado por el paso del tiempo y condiciones por los escasos restos disponibles. Uno de los pilares que sostiene el reconocimiento de la ballena azul como el animal más grande es la solidez de su respaldo estadístico. A lo largo de décadas, se han registrado cientos de ejemplares con mediciones confiables. Esta amplitud permite definir con claridad su tamaño promedio, pero también documentar sus casos extremos. En contraste, reptiles como Ichthyotlitan apenas cuentan con fragmentos fósiles, principalmente mandíbulas, sin esqueletos completos ni estudios poblacionales detallados. La diferencia metodológica es fundamental. La ballena azul más grande registrada con más de 200 toneladas no representa una simple excepción, es la cúspide de una base de datos extensa y consistente. Por otro lado, el espécimen conocido como O. colossus, aunque imponente, no basta por sí solo para establecer el tamaño máximo de su especie. Aún así, no se puede destacar o descartar que haya existido ictiosaurios más grandes,
aún no descubiertos o mal interpretados. La lógica estadística aplicada a la biología apoya esa posibilidad. Los ejemplares más grandes dentro de una especie son siempre poco frecuentes, y cuanto más limitada es la nuestra o la muestra, menos probable es que incluya a esos individuos extremos. Si los restos actuales de Ichthyotitán indican un peso cercano a las 175 toneladas, es razonable asumir que hubo individuos aún más masivos. Esa línea de pensamiento convierte al Ou Colossus en una referencia, no como récord absoluto, sino como umbral mínimo de lo que podría haber sido una clase aún más colosal de reptiles marinos. El patrón se repite en biología. Los organismos más grandes, longevos o pesados son excepcionales. En el caso de la ballena azul, su tamaño récord ha podido documentarse gracias a una población extensa y monitoreada. Esto no ocurre con especies extintas como Shonisaurus o el mismo Ichthyotitán, donde las muestras disponibles son mínimas y los márgenes de error elevados. Por ello, entender cómo se estiman los tamaños de los animales prehistóricos es crucial. Entre los métodos más usados está el modelo volumétrico, que reconstruye el cuerpo basándose en proporciones conocidas para calcular su masa. Esa técnica, considerada más precisa, es el fraccionamiento esquelético. Depende del estado del fósil y del conocimiento anatómico de la especie. Por ejemplo, en el caso de Perucetus colossus, las estimaciones iniciales superaban las 300 toneladas, pero modelos más precisos ajustaron esa cifra a menos de 100 toneladas. La revisión constante de tamaños en animales extintos demuestra que muchas veces se tiende a sobreestimar sus dimensiones. Sin embargo, también hay casos donde los nuevos hallazgos aumentan los cálculos originales. Esta dualidad entre correcciones conservadoras y hallazgos inesperados mantiene viva la discusión sobre cuál ha sido realmente el animal más grande que haya existido. El entorno también cumple un papel determinante en el gigantismo. Los reptiles marítimos del Mesozoico habitaron mares tropicales con abundante alimento y temperaturas elevadas. Estas condiciones favorecían el desarrollo de animales enormes, pero no eran únicas. Hoy, el océano Antártico ofrece una fuente energética extraordinaria para las ballenas azules, gracias a la abundancia estacional de krill. Un solo ejemplar puede consumir hasta 4 toneladas de este crustáceo por día, lo que permite sostener su descomunal masa corporal. Este dato no debe subestimarse. El tamaño no depende solo del potencial evolutivo, sino también de la capacidad del entorno para proporcionar energía. Un organismo que supere las 150 toneladas necesita una fuente de alimento constante, abundante y eficiente. Las ballenas azules cumplen este requisito con una estrategia de alimentación especializada y extremadamente eficaz. La gran incógnita es si los ictiosaurios prehistóricos pudieron acceder a ecosistemas con condiciones similares. El análisis del paleoclima sugiere que los océanos del Triásico y el Jurásico ofrecían gran cantidad de recursos. Sin embargo, la eficacia y la eficiencia metabólica que permite a la ballena azul convertir toneladas de alimento en energía utilizable es una adaptación única. Aunque los ictiosaurios fueran grandes, es probable que su metabolismo no alcanzara el mismo nivel de rendimiento. Esto plantea una barrera importante. No basta con ser grande, hay que ser sostenible. Ahí es donde la ballena azul se diferencia. No solo alcanzó un tamaño sin precedentes, sino que lo mantiene con una fisiología optimizada, capaz de resistir las exigencias de un cuerpo tan masivo durante décadas, cruzando miles de kilómetros cada año. Desde la evolución, el mérito de la ballena azul va más allá de sus medidas. Ha conseguido unir tamaño, longevidad, movilidad y eficiencia en un solo organismo. Ninguno de los gigantes del pasado parece haber logrado esa misma combinación. Los saurópodos
estaban limitados por la gravedad terrestre. Los reptiles marinos, aunque enormes, dependían de mares ya extintos y ecosistemas inestables. La ballena azul es, en cambio, una creación reciente en términos geológicos. Ha evolucionado en condiciones cambiantes, adaptándose con rapidez y eficacia. Su existencia representa el punto más alto del gigantismo funcional. No es solo la más grande, es probablemente la más eficiente entre los colosos de la historia. Los fósiles seguirán aportando sorpresas. Nuevos hallazgos podrían reconfigurar lo que sabemos sobre los límites del tamaño animal, pero hasta ahora ningún descubrimiento ha podido confirmar con certeza que existió un animal más grande que la ballena azul. Ni dinosaurios, ni tiburones megalodón, ni reptiles marinos han ofrecido pruebas verificables que superen las 216 toneladas del récord actual. El verdadero valor de la ballena azul no está únicamente en su tamaño, sino en la precisión con la que ese tamaño ha sido medido. A diferencia de las estimaciones fragmentadas y especulativas de animales extintos, los datos que respaldan a la ballena azul provienen de observaciones directas, necropsias, mediciones de campo y décadas de estudio sistemático. Así, mientras los colosos del pasado invitan a la imaginación científica, la ballena azul permanece como la referencia empírica indiscutible. El mundo ha albergado titanes en distintas eras, pero ninguno ha igualado con pruebas sólidas al gigante moderno que todavía surca los océanos del planeta. Si bien la ballena azul sigue siendo el parámetro indiscutible del gigantismo animal, el interés por descubrir si alguna criatura del pasado la superó en tamaño persiste por una razón muy concreta: el registro fósil está incompleto. Lo que conocemos representa una mínima fracción de todo lo que alguna vez vivió. La paleontología es, por naturaleza, un campo de incógnitas resueltas a medias, de hipótesis que cambian con cada nuevo hallazgo. Por eso la afirmación de que no ha existido un animal más grande que la ballena azul debe hacerse con cautela, reconociendo las limitaciones actuales del conocimiento. Los reptiles marinos del Mesozoico, como los ictiosaurios, ofrecen pistas que merecen atención. La posibilidad de que alguno de estos ejemplares, aún sin descubrir o mal interpretado por la ciencia, haya superado las 216 toneladas es real desde un punto de vista teórico. Si se aplica el mismo margen de variación que se observa en las ballenas azules modernas, un ichtiontitán de 29 metros con un peso estimado de 175 toneladas podría no haber sido el mayor representante de su especie. Usando proporciones comparables, su forma más desarrollada bien podría haber alcanzado entre 250 y 290 toneladas. No es necesario imaginar monstruos marinos fuera de escala, sino entender que la evolución puede repetir patrones de gigantismo bajo las condiciones ecológicas adecuadas. La repetición del tamaño extremo en múltiples linajes, cetáceos, dinosaurios y ictiosaurios, demuestra que alcanzar enormes dimensiones ha sido una ventaja evolutiva en varias etapas de la historia natural. No se trata de rarezas aisladas, sino de respuestas funcionales a ecosistemas ricos en recursos, sin depredadores naturales y con estructuras anatómicas que favorecen el crecimiento continuo. Por eso resulta fundamental no descartar que, más allá del fósil parcial, más allá del fragmento mandibular o de la tibia desgastada, haya existido un animal que superó al actual coloso de los mares. Sin embargo, las reglas del análisis científico nos exigen algo más que conjeturas. Mientras no se encuentre un esqueleto más completo, un patrón poblacional o pruebas físicas que sostengan dichas estimaciones, la ballena azul seguirá siendo oficialmente el ser vivo más grande que ha existido. Este fenómeno del gigantismo, más allá del dato curioso, tiene profundas implicaciones científicas. Estudiar los límites del tamaño corporal permite comprender mejor la biomecánica, el metabolismo, la evolución de los ecosistemas y la forma en que la vida se adapta a diferentes condiciones. Por ejemplo, un cuerpo de más de 200 toneladas impone retos fisiológicos enormes: circulación sanguínea eficiente, control térmico, distribución del peso, resistencia ósea y gasto energético.
El hecho de que un animal como la ballena azul haya resuelto todos esos desafíos de manera funcional es uno de los grandes logros de la evolución. Desde la perspectiva fisiológica, un ser tan masivo como la ballena azul necesita un sistema circulatorio capaz de mantener presiones constantes incluso en zonas periféricas de su cuerpo. Su corazón, que puede pesar más de 180 kilos, es una maravilla biológica por sí misma. Puede latir de forma más lenta en profundidad y aumentar su ritmo al subir a la superficie. Además, su estructura ósea, flexible y adaptada a la vida acuática, le permite soportar presiones que aplastarían a cualquier otro organismo terrestre de su tamaño. Ese equilibrio perfecto entre tamaño y funcionalidad es clave para entender por qué no todos los animales gigantes pueden mantenerse en el tiempo. La mayoría de los dinosaurios y reptiles marinos colapsaron junto con sus ecosistemas. La ballena azul, en cambio, ha sobrevivido en condiciones cambiantes, adaptándose a los desafíos del clima, la alimentación y la interacción con otras especies. En el contexto ecológico actual, ningún otro animal tiene el potencial de competir en tamaño. Los mamíferos terrestres, limitados por la gravedad y la densidad de los nutrientes en sus hábitats, están muy lejos de alcanzar siquiera una fracción del tamaño de la ballena azul. Elefantes, rinocerontes y otros megaherbívoros actuales pesan entre 3 y 6 toneladas. El salto de escala hacia las 200 toneladas es simplemente inalcanzable en tierra firme. El agua, por su capacidad de sustentar estructuras más pesadas, sigue siendo el único entorno viable para los verdaderos gigantes. Ahora bien, la mera existencia de un organismo más grande en el pasado no necesariamente implicaría que fuera más avanzado. El tamaño, aunque impresionante, no siempre es sinónimo de eficacia. Muchos de los gigantes del pasado fueron víctimas de su propia magnitud. Necesitaban ecosistemas altamente estables, grandes cantidades de alimento y entornos sin grandes cambios climáticos. Cuando estas condiciones variaban, su tamaño se convertía en una desventaja. La ballena azul, en cambio, ha demostrado una resiliencia notable. Su capacidad de migrar miles de kilómetros entre zonas de alimentación y reproducción, su habilidad para comunicarse a largas distancias mediante sonidos de baja frecuencia y su longevidad, puede vivir entre 70 y 90 años, la posicionan como un modelo de evolución adaptativa. Estas características no solo explican su tamaño, sino también su éxito como especie. A pesar de estos logros, la ballena azul enfrenta amenazas significativas en el presente. La caza comercial del siglo XX diezmó su población. Aunque hoy está protegida por leyes internacionales, su recuperación ha sido lenta. Además, el cambio climático, el aumento del tráfico marítimo y la contaminación sonora del océano representan desafíos reales para su conservación. Proteger a este gigante moderno no solo es un acto de responsabilidad ambiental, sino también una forma de preservar una de las hazañas más impresionantes de la vida en la Tierra. Desde la perspectiva científica, cultural y simbólica, la ballena azul ocupa un lugar que ningún otro animal puede igualar. Sus estudios nos conectan con interrogantes profundos sobre los límites biológicos, la evolución y la escala misma de la vida. Por eso, más allá de la fascinación por los récords, el análisis de su tamaño nos obliga a entender mejor cómo funciona la naturaleza en sus extremos. La pregunta inicial, ¿existe un animal más grande que la ballena azul?, ha guiado un recorrido por la historia natural lleno de datos sorprendentes, estimaciones desafiantes y especulaciones fundamentadas. Y aunque la respuesta definitiva siga siendo probablemente no, la existencia de candidatos como Ichthyotitán, Otodus megalodon o incluso ciertos saurópodos abre un abanico de posibilidades que enriquecen la conversación científica. Lo verdaderamente relevante no es solo determinar cuál fue el más grande, sino entender qué condiciones hicieron posible su existencia. La ballena azul es hoy el resultado más refinado de millones de años de evolución, y su historia nos recuerda
que la vida siempre encuentra formas inesperadas de alcanzar lo extraordinario. De esta forma se cierra un análisis basado en evidencias, optimizado para la comprensión general sin jergas técnicas ni conclusiones grandilocuentes. Solo hechos, comparaciones precisas y una narrativa pensada para captar el interés sin sacrificar la rigurosidad. La ballena azul sigue siendo, hasta nuevo aviso, la reina indiscutible del gigantismo animal. Quizás la ballena azul no fue la reina absoluta, solo la última en dejarse ver. Lo demás permanece enterrado, esperando. Si sentiste esa inquietud en el pecho, suscríbete, activa la campanita y comenta qué criatura te perseguirá esta noche.